¿Qué tal? De nueva cuenta, su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial, siguiendo en esta cuarentena y continuando con la transmisión de los apoyos que nos están dando nuestros amigos y colaboradores de la revista Consejero Empresarial, a fin de llegar de una manera más pronta y otras opciones que tengan los maestros que están haciendo una gran labor y los alumnos un gran esfuerzo de continuar con sus estudios, tanto de la carrera de contaduría como de derecho, vía remota. Considero, a mi apreciación, que esta emergencia sanitaria nos está haciendo realmente un parteaguas, está rompiendo paradigmas, nos está enseñando a trabajar de esta manera. Así tratamos de generar ideas para ver qué tan funcional puede ser. Estaré esperando videos de más compañeros y amigos para seguir transmitiendo y aportando. Sabemos que ya existe gran cantidad de información en YouTube, pero hay que seguir aportando más. Ya la capacitación debe de estar apoyada por parte de todos estos sistemas. Tenemos que apostarles a herramientas como el Google Classroom, que nosotros aquí en la capacitadora ya lo empleamos. Tenemos que emplear herramientas de reuniones que antes eran más para cuestiones empresariales que para cursos. Era muy lento el avance aquí en México, ya sea Zoom, Meet, Zoom de Meet de Telmex, etcétera. Y sobre todo, acostumbrarnos a hablar a un ojo que solo ve y no juzga. Pero gracias a estas plataformas, ese ojo ya toma cara y ya podemos llevar nuestras sesiones de una manera diferente. Pues bueno, esta es una colaboración que hace el doctor Arturo Axio respecto a esta clasificación, la clasificación de la jurisprudencia desde un punto de vista doctrinal hasta su clasificación legal dentro de la ley de amparo. Bien, primeramente da un contexto señalando qué es la jurisprudencia. Él, de una manera muy sencilla, señala, es la ciencia del derecho. Agrega la mención que hace Eduardo García Maínez al respecto, adicionando con el comentario que también son los criterios que emiten los órganos jurisdiccionales para apoyar a la fuente formal del derecho mexicano, que es la ley. Y de ahí, aquí es donde partimos. Si tomamos nuestra Constitución, un juez tiene que resolver en un orden, a la estricta literalidad cuando existan conflictos, a la estricta literalidad de la ley, a la jurisprudencia, reglamentos y a los principios generales del derecho. Esa es la manera que nuestra Constitución establece la aplicación de justicia. Ahora, nos vamos al artículo 90 de la misma Constitución, párrafo 10, donde se establece, constitucionalmente hablando, esta institución jurídica como la jurisprudencia. Ahora, el doctor Arturo Axio toma lo que en el libro de Derecho Jurisprudencial Mexicano establece o señala el doctor Miguel Acosta Romero y hace una clasificación. Primeramente, reitera y considera este autor que es una fuente formal del derecho mexicano y establece una clasificación y vamos a dividirlo de esta manera. Dos tipos de jurisprudencias, las de legalidad y las de constitucionalidad. Vamos a hablar de las primeras, son cinco de legalidad, que es decir, trata de darle sentido a una norma legal y ahorita les explico más adelante un punto. La primera, partamos de una premisa. Si la ley es clara, no es válido distinguir. Número uno. Aquí, si el legislador es puntual, exacto y preciso, no se admite interpretación. Sin embargo, cuando el signo no es claro, habrá que buscarle cuál es su significado y su alcance. Entonces, aquí es donde nace la primera, la jurisprudencia de interpretación pura, que es aquella que viene a complementar deficiencias que tiene determinada norma jurídica para poderle dar sentido. Un ejemplo muy práctico es si yo veo una placa que tiene una placa blanca en la calle, que tiene un círculo rojo y una E en medio y una diagonal,
yo entiendo que es no estacionarse, pero si veo un círculo con una raya roja en medio, pues aquí en México no estoy acostumbrado y no sabré qué hacer. Ya hoy sé que pues, no se circula, tendencia de europea principalmente y americana de simbología. Perdón, me trabé un poquito. Ahora, establece el siguiente, la de precisión. Esta es muy sencilla. La jurisprudencia de precisión, como lo pone el maestro Miguel Acosta Romero, es aquella que cuando la ley es clara en todo su sentido, pero tiene una falta de sobre todo su alcance. Un ejemplo, lo mencioné en otro video, es el artículo 8 constitucional, donde está la garantía o el derecho de petición, donde se establecen los elementos como derecho y como obligación autoritaria o hacia las autoridades, pero se establece una frase que dice en breve término. Entonces se establece que el ciudadano, si hace una petición de manera pacífica y respetuosa, la autoridad tiene la obligación de resolver en un breve término. Esa frase es la que nos deja que es un breve término, puede ser una semana, puede ser 2 meses, puede ser 2 años, y así podemos encontrar diferentes tesis. Y bueno, llegó una tesis a dar una precisión para poder darle el alcance temporal a esta garantía contenida en el artículo 8. Luego viene la de integración. ¿Qué es la de integración? Es lo que conocemos cuando un cuerpo normativo que tiene un enfoque a determinadas conductas o a determinada área social omite o no contempla determinados supuestos, lo que le llamamos laguna legal. Aquí es donde entra la jurisprudencia complementar a cubrir ese hueco, bien sea aplicando principios del derecho como analogía, pues a lo mejor tema de arrendamiento que no está contemplado, el arrendamiento financiero, pues vengo y lo cubro con el arrendamiento contemplado en el Código Civil Federal. Por cierto, un ejemplo de una manera rápida, eso no lo menciona el doctor Arturo Axio. Luego viene el de interrelación. Todo nuestro sistema normativo, señala, tiene que estar perfectamente engranado, pero hay ocasiones que las puntas del engrane chocan y generan un conflicto. Entonces, para resolver y limar esto, entra la jurisprudencia para encontrar el balance correcto. Esa es la jurisprudencia de interrelación, ¿sí? Y finalmente lo que es la clasifica así Miguel Acosta Romero, lo señala el doctor Arturo Axio, la de la jurisprudencia constitucional, que es esta, la que se encarga de interpretar a la norma constitucional simplemente y puede adherirse a cualquiera de las anteriores, ¿sí? Simplemente lo señala el doctor Arturo Axio porque así lo vio Miguel Acosta Romero, y bueno, eso es una manera para poder tener una clasificación viendo a la Constitución como una norma en aspectos de legalidad. Ahora, Miguel Acosta Romero agrega una más, que ya sale fuera de la legalidad, sino se establece la de constitucionalidad. Esta jurisprudencia tiene que resolver conflictos cuando leyes secundarias u ordinarias contraponen garantías o derechos humanos contenidos en la propia Constitución. Viene a resolver si existe o no ese exceso por parte de los ordenamientos secundarios respecto a la norma máxima. ¿Por qué hace esta precisión de decir jurisprudencias de legalidad y jurisprudencias de inconstitucionalidad? Puesto que si vamos a las reglas de la responsabilidad patrimonial del Estado, se establece como una causa grave cuando se contravenga una jurisprudencia de legalidad por parte emitida por la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Entonces es importante definirlo para poder saber si estamos ante una falta grave, bien sea por las leyes la ley federal o estatal de responsabilidad patrimonial del Estado, o bien la propia ley del Servicio de Administración Tributaria en su artículo 34 también contempla la responsabilidad patrimonial específicamente para ese organismo, que de hecho fue primero aprobado la del SAT, que
que gracias al veto de Vicente Fox retardó la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Bueno, PECA también. Ahora, el doctor Arturo Axio sigue con el tema legal. ¿Cuál es el sustento? Ya habíamos mencionado, es el artículo 94, párrafo segundo de nuestra Constitución Política, donde se contempla y se instituye la figura de la jurisprudencia. De allí, la regulación se establece en la Ley de Amparo. El artículo 215 nos establece 3 tipos de jurisprudencia: la que es por reiteración, que es la tradicional que nos enseñan en la universidad; contradicción de tesis, que es un modelo que ya existía; y pues encontramos lo que viene siendo la sustitución de tesis, que esta surge a partir de la reforma de junio de 2011 y con la Ley de Amparo de 2013. Bueno, entonces el artículo 216 de la Ley de Amparo nos define qué es una jurisprudencia por reiteración. Su mismo nombre lo dice, tiene que haber repetidas sesiones y resoluciones en el mismo sentido en casos análogos. Aquí se establece que tienen que ser 5 de manera consecutiva, sin una sola en contrario. Eso es lo que nos dice, parafraseando el 215. El doctor nos dice, bueno, y ahora el artículo 216 nos señala quiénes son los que pueden generar este tipo de tesis, es decir, la parte subjetiva. Y como lo señala, es tanto la Suprema Corte, en pleno salas, o los tribunales colegiados. De ahí, el doctor dice, hace una remisión de reglas. Vete al artículo 222. Si es por reiteración por parte del Pleno, se necesita que haya una mayoría. Y entiéndese por mayoría, como puntualmente lo señala ese artículo, son 8 votos de los ministros del Pleno, que estén sesionando en el Pleno. El 223 te dice, si es de sala, se necesita también una mayoría, y esa mayoría se alcanza con 4 votos para poder sentarla. Y el 224 nos establece, si se tratara de tribunales colegiados de circuito que generan o sientan jurisprudencia, se necesita que sea por voto unánime de los 3 magistrados que los integran. De esta manera sería de manera general como opera la de reiteración. Dice el doctor y hace una pequeña referencia. En 1950 se crean tribunales colegiados de circuito para dividir el país y tener mejor atención, mejor aplicación de justicia y descargarle un poco a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, pues obviamente esto generó pues que ya el nivel central que se tenía con anterioridad pues se esparciera por todo el país y con diferentes pensamientos. Entonces, uno del norte y uno del sur, con casos análogos, pueden llegar a conclusiones distintas. Entonces, no puede ser que en el derecho una situación igual sea tratada de diferente manera. Entonces, ¿qué es lo que se establece? Ok, de ahí nace la contradicción de tesis. Y bueno, esto es lo que viene en el artículo 225. Cuando haya criterios encontrados entre las salas de la Suprema Corte de Justicia, plenos de circuito, tribunales colegiados de circuito, entonces se tendrá que generar y unificar el criterio, como doctrinalmente también se le conoce como unificación de criterios, efectivamente. Entonces nos establece que nos remitamos al artículo 226 del doctor, y ahí nos está estableciendo cómo se va a resolver. Lleva un orden también, dice, ok, si es un problema entre la primera y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, el Pleno resolverá el asunto. Si el tema es un problema de plenos de circuito, figura nueva también a raíz de estas reformas constitucionales y de la Ley de Amparo, ¿qué es lo que va a suceder? Ya sea el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia tendrán que resolver esta controversia entre los plenos de circuito confrontados. Y cuando haya conflictos entre tribunales colegiados de circuito, pues esa fue la razón, generar los plenos de circuito, y si están dentro de la circunscripción que le corresponda competencialmente hablando, la controversia será resuelta por el pleno del circuito. Un pleno del circuito no puede resolver una controversia que suceda en el tercer circuito, que es en el que estamos, frente a un criterio opuesto en el primer circuito. No lo puede resolver. Esos necesariamente tendrán que ser atraídos por alguna de las salas.
Ahora, ¿cuál es la obligatoria? Bueno, antes de ir a la obligatoriedad me voy a pasar hasta el artículo 230 para cerrar los tipos, como nos menciona el doctor. Habla de la sustitución de tesis. La sustitución de tesis es algo muy importante porque es una figura que bien había pocas antes de estas reformas trascendentales en nuestro derecho constitucional y amparo, pero no están reguladas, más que pues, en los acuerdos que emitía el Consejo de Judicatura Federal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya se regula, establece el doctor Arturo Axio. Ya una vez que está regulada, bueno, ¿qué es? Es eso que escuchamos tanto de repente, que la Suprema Corte o el Pleno de la Suprema Corte o la Sala tal de la Suprema Corte abandona el criterio o adopta un nuevo pensamiento. Entonces cambia. Ok, en el derecho es válido, y como en la vida, cambiar y recomponer para bien. Cuando sea así, bienvenido, esta figura está hecho para eso. Ya el tema que puede estar alrededor, ese tema lo vamos a dejar por el momento a un lado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, también tiene que tener sus reglas. Si esta sustitución se va a llevar a cabo, tiene que haber alguien que diga o que pida, oye, hay que cambiar este criterio. Entonces, si estamos hablando de una jurisprudencia, una jurisprudencia de un tribunal colegiado, bastará que un magistrado del tribunal haga la petición al pleno del circuito. Y aquí se requerirá que cuando menos 2/3 partes, por no ser un órgano superior, defina si procede o no procede. Ahora, en el caso de los plenos de circuito, cualquier magistrado que lo integre puede hacer la petición a las salas o al pleno de la Suprema Corte de Justicia para hacer lo mismo, solicitar su procedencia y audiencia, y en su momento el cambio y aplicación del nuevo criterio. Y en el caso de las salas, pues cualquier ministro que integre sala va a hacer la petición, obviamente como los anteriores, debidamente fundada, motivada y razonada, para poder decir, pleno, tenemos que resolver esto para ver si cambiamos de postura o mantenemos la que seguíamos. Bien, aquí hago un paréntesis de algo que pasé por alto del artículo del doctor. El artículo del doctor también señala que, bueno, tradicionalmente el concepto de jurisprudencia pues hablaba de 5. ¿Qué es jurisprudencia? Decía Eduardo García Maínez, como al inicio del video se habló, pues son 5 sentencias en el mismo sentido sin un en contrario. Pero pues para dar el concepto hay que ampliarlo, agregando que excepcionalmente existirá la contradicción de tesis, que bastará un solo fallo para que se resuelva, es decir, no necesariamente tienen que ser criterios jurisprudenciales encontrados, habla de precedentes. Vamos a estar hablando de una tesis aislada frente a una jurisprudencia, y esto no quiere decir que va a prevalecer siempre la jurisprudencia cuando hay una confrontación. Puede ser que prevalezca la tesis aislada, o en su defecto ninguna de las dos, y surge un nuevo pensamiento. Eso es algo que me faltó precisarles respecto a la contradicción de tesis. Y en la sustitución es un poco más abierto porque hay una discusión colegiada para tratarlo de resolver. Por eso en los plenos de circuito se establece cuando menos se necesitan 2/3 partes de los magistrados que lo integran para que haya un mayor consenso. Finalmente, el artículo 217 de la Ley de Amparo señala el doctor Arturo Axio que hay que observar su obligatoriedad, y de una manera muy sencilla lo pone un esquema desde la Suprema Corte: pleno, salas, plenos de circuito, colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales administrativos, y así hacia abajo. Y de acuerdo a quién lo siente, ese criterio, su inferior jerárquico y todos los demás tendrán la obligación de atenderlo. Tomemos en cuenta que, un ejemplo, lo genera una sala de la Suprema Corte de Justicia. Okay. Los plenos, tribunales y hacia abajo, para eso es obligatorio. Aquí es donde cobra relevancia que ya el semanario sea, el semanario judicial de la Federación, sea verdaderamente semanario. Los viernes hay que leerlo, porque para los órganos jurisdiccionales les será aplicable a partir del día lunes o el día siguiente, si este fuese de asueto o por alguna cuestión dentro de algún acuerdo no sea hábil. Entonces, si ustedes fijan, esa es la trascendencia de la jurisprudencia. Ya para cerrar, dice el doctor, no son los únicos órganos jurisdiccionales los que hemos hablado.
que pueden generar jurisprudencia. Habló del puro Poder Judicial. Se reserva para una futura aportación, hablar de lo que es la jurisprudencia que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es uno de los que genera también mucho contenido, tiene su órgano de difusión, que es la revista, que se llama la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mes a mes. Ahí podemos estarlo encontrando en su portal. Posteriormente, pues hay órganos como los tribunales administrativos de los estados que también generan mucha jurisprudencia y tienen sus propios compendios. Pues digo, mucha relativa. Aquí en Jalisco la generan, pero no se difunde mucho. ¿Por qué? Porque se puede más en los del Poder Judicial. Sí, porque para eso es obligatorio y pues con ella se van. Bueno, pues ya hablaremos en lo que viene siendo la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para cerrarle la idea de lo que es una jurisprudencia. Recuerden, la jurisprudencia nos sirve para investigar un asunto y atender mejor a un cliente para darle un mayor enfoque a su situación, sea para litigio o sea preventivo. 2. Si estamos en juicio, él nos puede dar nuestros elementos para poder soportar nuestros argumentos en contra de nuestra contraparte. Y tercero, para la cuestión de la labor de investigación, yo les recomiendo, y esto viene por parte de mi hermano, el maestro Alejandro Hernández, léanse una ejecutoria o una versión pública de una ejecutoria de alguna jurisprudencia relevante, una al mes. Con eso empezamos a evolucionar. Ya el doctor Miguel Carbonell, ya con el programa Y lo dijo la Corte, o ya lo dijo la Corte, perdón porque se me escapa ahorita el nombre, pero eso es lo que hace, toma las tesis más relevantes, los casos, eso es lo que tenemos que difundir. Próximamente lo verán también en estas reuniones, pues en esta cuarentena. Bien, pues me despido, les recuerdo, soy Adrián Paredes, presentando la jurisprudencia en México por parte del doctor Arturo Axio Paredes, colaboración para esta cuarentena que hace para Consejero Empresarial y toda su comunidad. Recuerde seguirnos en redes sociales, en Facebook como Consejero Empresarial, en YouTube Consejero Empresarial TV, Instagram Revista Consejero Empresarial. Ahí tenemos contenidos, no se los pierda, y tenemos por nuestra website que es www.coem.mx. Recuerde, suscríbase para que llegue la información al momento, porque los videos los subimos en cualquier oportunidad, más hoy en la cuarentena, que tenemos espacio para aportar, y esa es la función y ese es el compromiso que tenemos todos los que integramos la familia Consejero Empresarial. Y bien, ya saben, síganos en redes sociales, si no, vamos por ustedes.